Hola familia, bendiciones. En esta ocasión quiero hacerte mi testimonio y quiero contarte el motivo por el cual soy cristiana. Tenemos que tener primeramente presente que en un día nos puede cambiar la vida. Nunca olvides eso. Por eso siempre digo que la vida es un regalo y que no vas a tener otra vida para ser tú mismo. Todo comenzó un día. Tenía 25 años, estaba realizando mis sueños, estaba viviendo el mejor momento de mi vida. En ese tiempo así lo decía, estaba bailando, tenía un niño de 7 años, mi esposo y yo estábamos recién casados y estaba adelgazando mucho a tal punto que las personas me decían, ¿qué estás haciendo para bajar tanto de peso? Y yo, bueno, nada, es que estoy bailando. Y todo se lo achacaba al baile. Y como no parábamos, teníamos tanto trabajo en ese tiempo, era una cosa tras la otra, y realmente estaba tan entretenida que no me percataba de que había bajado tanto de peso. Y un día comienzo con unos dolores fuertes en el pecho, que respiraba y me quitaban así el aire. Y le digo a mi esposo, me preocupa esto porque me pasó una vez y yo digo, bueno, tal vez es un aire, pero me volvió a suceder y entonces fuimos al médico, me dijeron que era osteocondritis y me mandaron medicina y para la casa. Aparentemente era eso, un dolor muscular. Ese dolor me repitió y bueno, cada vez que me repetía yo tomaba el medicamento y luego ya seguía con mi vida normal. Pero un día comencé a sangrar. Sangraba mucho por la muela y hablé con una amiga para que me llevara el maxilofacial, me revisaron, el maxilo me dijo que no tenía por qué sangrar. Entonces luego que paró la muela de sangrar, caí en el periodo y sangraba demasiado, era mucho. Eso recuerdo que fue un viernes y en ese viernes, de viernes para sábado y bueno, durante todo ese fin de semana mi mamá me llevó al policlínico, al ginecólogo, fuimos al hospital porque la hemoglobina, el maxilofacial cuando me revisa me dice que me manda a hacer unos análisis de rutina y en los análisis algún parámetro salió que no estaba bien y la muchacha del laboratorio me dice que hay algo que ella notaba que no estaba bien, pero bueno, yo como no sabía nada de medicina y gracias a Dios no he tenido que pasar tantas veces por los hospitales, no me preocupé y bueno, la hemoglobina la tenía en 7, me iban a transfundir, me fui para la casa, luego seguí soltando sangre y más sangre, fui de nuevo al médico por la noche y en ese día recuerdo cuando me volvieron a hacer los análisis tenía la hemoglobina en 4, me transfundieron, pero fíjese al punto que tuve que esperar 2 horas de pie a que se desocuparan unas camillas porque no había lugar en la sala en ese momento. Me transfundieron y me mandaron para la casa. Algo dentro de mí me decía que todo no estaba bien, pero bueno, como era una mujer sana, nunca pensé que era algo malo. Todo ese fin de semana me la pasé acostada, de reposo. El ginecólogo me dijo que eso no era de ginecología, no era que había abortado espontáneamente, nada de eso. El lunes mi tía me recoge y voy junto con mi mamá al Hospital Nacional donde estaba el Instituto de Hematología. Y entonces una vez que llegamos allá me hacen los análisis y cuando tienen los análisis la doctora me mira así fijo y me dice, si tienes una leucemia te lo vamos a decir. Si yo dije, leucemia, había escuchado este nombre, sabía que la leucemia era un tipo de cáncer, pero nunca usted se imagina que puede estar pasando por ese proceso. Y lo primero que me vino a la mente era que tenía un niño de 7 años, era que lo iba a dejar sin mamá y comencé a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Y la doctora me vio tan mal que decidieron ocultarme los resultados. Cuando me hacen el examen físico tenía hematomas en todas las piernas
Y la doctora me pregunta, ¿tú te diste cuenta o te has dado algún golpe? ¿Por qué tienes esos hematomas? Yo le digo, no, yo no me he dado ningún golpe, no sabía, me acababa de enterar, no me había fijado que tenía esos hematomas eran las piernas así con varios hematomas. Y la doctora me dice, te tenemos que ingresar, algo no está bien y tenemos que estudiarte para ver si tienes una leucemia. Como ella me vio tan mal, ellos entendieron que no me podían dar así de sopetón esa noticia. Y entonces me quedé ingresada. En ese día ya subimos a la sala, cuando yo me vi rodeada de pacientes, en un lugar donde había extremada limpieza. Era un lugar extremadamente limpio, los azulejos eran de cuadritos pequeños con un brillo. En esa sala no podía haber una infección, nada. Y fue como que al momento mi mente se enajenó. Yo estaba ida y no entendía lo que estaba ocurriendo. En mi mente lo que estaba era que me iban a hacer análisis, me iban a estudiar para saber si tenía una leucemia. La doctora me dice, vamos a mandar tus análisis al instituto y entonces dentro de 20 días es que están los análisis y es que te vamos a decir y tal. Y al lado mío siempre estuvo mi mamá, mi esposo estaba trabajando ese día. Mi mamá estaba al lado mío. Imagínense, para una madre, única hija, yo, que te digan tu hija tiene una leucemia, cómo estaría. Pero además al verme a mí que yo me puse tan mal, cómo ella se tuvo que mantener fuerte delante de mí. Mi mamá siempre en los momentos donde yo he estado débil, siempre me ha hablado fuerte, como que no te caigas ahora, tienes que perseverar, tienes que seguir adelante. Y en ese día mi mamá estaba al lado mío, ni una lágrima, no la vi soltar una lágrima. Y ya en el momento viene la enfermera con los procederes, me cogen la vena y todo, fíjese, todo este procedimiento y yo ni por enterada de lo que tenía. Y me cogen la vena, me empiezan a poner citostáticos porque era una cosa desde el momento yo estaba mal, estaba sangrando, tenía una hemoglobina muy por debajo del nivel normal y ya me empiezan a tratar. Los citostáticos, esos sueros rojos que te dan náuseas, te dan vómitos, se te cae el pelo, te dan muchas reacciones. Y recuerdo que ese día mi mamá se quedó conmigo y mi mamá siempre me habló claro. Mi mamá era cristiana, yo no. Y mi corazón estaba tan endurecido que no quería saber nada de Dios. En ese momento era donde me surgía la pregunta, ¿dónde está Dios? ¿Cómo es posible que una muchacha joven de 25 años, que está recién casada, que tiene un niño pequeño, ¿dónde está Dios? ¿Cómo Dios va a hacer esto? ¿Cómo permite que unas personas se enfermen? Y todas esas preguntas que usted y yo también en aquel tiempo me hice, cuando creemos que no nos merecemos aquello por lo que estamos pasando. Y mi mamá me miró fijo y me dijo, fíjate bien lo que te voy a decir, tienes dos caminos, o aceptas al Señor o entonces las cosas no van a ir bien. Si aceptas al Señor hay dos probabilidades, una, que Dios te sane y otra, que te vayas, que si te mueres, si te vas a morir, te vas con el Señor para su presencia, es decir, te vas al paraíso. Y yo la miraba así como que no entendía lo que ella me estaba hablando. Y la otra opción es que no lo aceptes y corres el riesgo de que Dios no te sane, pero te vas a ir para el infierno, así por lo claro. Y yo la miré así y le dije, ay mami, no me hables de Dios, no quiero saber de Dios, porque era como que en un momento donde uno dice, yo no me merezco lo que estoy pasando, no sé por qué pasa esto, y yo le decía a mi mamá, no quiero que me hables de Dios, en este momento no quiero saber nada de Dios. Mi corazón estaba endurecido. Mi mamá siguió orando, esa noche se quedó conmigo. Yo tenía falta de aire, me costaba trabajo respirar, me pusieron oxígeno y al otro día se queda mi esposo. Y fue como que Dios dijo, ahora es cuando yo los voy a coger a los dos. Mi esposo sí no conocía nada del Señor, yo sí, porque yo cuando estaba embarazada del niño había ido a la iglesia, pero luego que tuve al bebé dejé de ir, es decir, me aparté.
y mi esposo se queda esa noche conmigo. Fue la segunda noche y la peor noche de mi vida. Esa noche recuerdo que no quería cerrar los ojos porque pensaba que no me iba a levantar. Dormía sentada, era una falta de aire, así era algo extremadamente fuerte y creía que no iba a haber un mañana. Y le decía a mi esposo, me está dando una cosa, ay Dios mío. Y era algo así que no podía respirar. Y esa noche la pasé tan mal, tuve tanto miedo a morir, que al otro día cuando llegó mi mamá a relevar a mi esposo, le dije a mi mamá me volvió a decir, la única solución es que aceptes al Señor. El único que puede hacer algo por ti es el Señor. Y yo le dije, la miré así fijo, así, estaba tan mal, tenía tanta falta de aire, que casi no podía ni hablar. Pero en eso le dije al Señor, le dije a mi mamá, sí, yo quiero aceptar al Señor. Hice la oración de fe. La oración de fe es una oración en la que tú reconoces que eres un pecador y que aceptas al Señor Jesús como tu Señor y Salvador y le dices que quieres que tu nombre sea escrito en el libro de la vida. Y ese día fue un antes y un después en mi vida. Los doctores le habían dicho a mi mamá que ellos no podían darle un pronóstico. Simplemente era vivir un día a la vez. Si yo sobrepasaba ese día, todo estaba bien, pero tenía que esperar a ver si sobrepasaba el otro día y así sucesivamente. Y mi esposo, mi mamá, todos lo sabían menos yo, porque los doctores decían que si mi estado de ánimo no estaba bien, entonces no iba a poder aceptar bien el tratamiento y no voy a poder superar esa prueba. Bueno, durante todo ese tiempo me estuvieron poniendo suero, me estuvieron tratando. Tenía que ponerme un suero que duraba 4 horas. Y durante 4 horas tenía que estar sentada o acostada sin moverme del lugar. Las enfermeras, los doctores, todos excelentes. Le doy gracias a Dios porque fueron canal de bendición en mi vida. Bueno, pues le decía que ese día que hice la oración de fe marcó un antes y un después en mi vida, porque a partir de ahí, dentro de la gravedad, comencé a ver una mejoría. Reía constantemente. Los sueros me hicieron daño, sí, pero no fue ese impacto tan fuerte de tantos días con vómito, ni tantos malestares. Sí recuerdo que se me hizo un hueco en el cielo de la boca. No podía casi ni tragar, me dolía mucho, pero si no comía me moría. Pero esa fuerza de voluntad, notaba que era algo sobrenatural. No era yo, porque realmente cuando tú estás pasando por un proceso de enfermedad, lo menos que tú tienes deseo es de levantarte, de comer. El cuerpo lo que te pide es cama, que nadie te moleste, que nadie esté al lado tuyo. Imagínense de un lugar donde habían varios pacientes, donde cada paciente tiene su acompañante, cada persona estaba hablando ahí al lado tuyo, y entonces era algo que pudiera atormentarte, pero a mí me hacía feliz. Éramos como una familia. Y durante todos esos días yo estaba poniéndome tratamiento, me estaban haciendo pruebas, me hacían el medulograma, que es una aguja grande, así larga, por aquí por el pecho. Me estaban haciendo todo tipo de cosas y yo como que no sabía lo que tenía. Yo digo, era Dios que me mantuvo en la inocencia, porque no es normal que a ti te estén poniendo suero, que tú no tengas pelo y que tú no sepas que tienes cáncer. Recuerdo que fue un momento fuerte cuando mi esposo llegó un día, tenía puesto el pañuelo. Mi mamá un día me dice, se te está cayendo el pelo, es mejor cortártelo. Y yo le dije, está bien, sí, córtamelo. Y mi mamá, bueno, tenía todo el pelo desprendido, solamente la parte esta de aquí era la única que tenía, que todavía no se me había caído, pero todo lo del centro lo tenía todo desprendido. Y mi mamá cuando me cortó todo aquello, era un bulto de pelo así.
que yo lo vi, lo echamos en una bolsa, mi mamá lo botó. Y cuando mi esposo llega ese día, que me recuerdo que fue a ayudarme a bañar, me mira y yo me echo a llorar. Y mi esposo me mira y me dice, yo estoy contigo y voy a estar contigo siempre. Y eso fue algo que me fortaleció en ese momento, porque generalmente los hombres o los matrimonios, cuando están pasando por crisis, lo primero que piensan es en abandonar. Y mi esposo no me abandonó ni un solo segundo. Cuando tú dices, mi mamá y mi esposo estaban al lado mío, pero uno como mamá, en ocasiones tú dices, te toca estar porque soy tu hija, no me vas a abandonar, aunque hay momentos en que las madres sí han abandonado a sus hijos. Pero mi esposo no tenía obligación conmigo. Mi hijo era de mi primer matrimonio, no era de mi esposo, es decir, que tampoco teníamos un lazo que nos estaba ligando, que nos estaba obligando a permanecer juntos. Pero él tomó la decisión de estar conmigo en ese momento tan fuerte de mi vida. No se separó ni un segundo, aún sabiendo que en cualquier momento tal vez podía perderme, porque mi esposo no tenía fe, mi esposo no era cristiano, no tenía aquello de creer que yo podía sanarme. Pero algo dentro de él le decía que yo iba a salir del hospital. Y ese algo no es casualidad, no es que fue un espíritu, no. Ese algo era Dios, fue un espíritu, pero era el Espíritu Santo que estaba tratando con él y estaba tratando conmigo. Bueno, me pasé 47 días ingresada en el hospital, los doctores maravillosos. Cuando llegó el día 20, yo estaba contando los días porque yo decía, necesito saber qué es lo que tengo. Cuando llega el día 20, le digo a la doctora, que fue la misma que me recibió el primer día, le digo a la doctora, doctora, por fin, ¿qué es lo que yo tengo? Y la doctora se me echó a reír en la cara, como diciéndome, qué inocente, qué ilusa. Siempre supimos lo que tenías. Tienes una leucemia promielocítica aguda, pero en ese momento no te lo podíamos decir porque estabas mal y necesitábamos que tú aceptaras correctamente el tratamiento. Y yo miré así a la doctora, le dije, ¿y esa prueba del instituto? Y me dijo, es que tú estás en el instituto. Nunca mandamos la prueba al instituto, tú estás aquí, este es el instituto de hematología. Y recuerdo, en la sala donde estaba, habían varias personas con leucemia. Había una niña de 18 años que impactó mucho mi vida. Esa niña y yo, los padres de ella y mi mamá, éramos como familia. Ella estaba al frente de mi cama. Antes de ella había una señora también de 63 años que tenía leucemia, se puso muy mal. Y recuerdo que esa señora cuando entró me decía, mija, cree en Dios, porque yo también soy cristiana y yo creo que Dios nos va a sacar de esto. Pero el hijo de esa señora se hizo santo y ella, en un momento de desesperación, que veía que estaba empeorando, y hay momentos como que tú ves que las cosas van mal y tú dices, si no es con Dios es con otra cosa, pero tengo que probar. Entonces abandonas a Dios y tratas de probar otras cosas y te sale mal. Porque la Biblia dice que separado de Dios nada podemos hacer, independientemente de que hay personas que no conocen, que no quieren aceptar a Dios y crean que les va bien. Ella, que conocía al Señor, abandonó al Señor y le dijo al hijo, al padrino del hijo, tírame con todo porque esto se está poniendo malo. Abandonó al Señor y decidió que el hijo le hicieran trabajo y esas cosas de brujería. La señora se comió un pan, tenía las defensas muy bajas y los doctores siempre te advierten que no puedes comer nada elaborado en la calle, que todo tiene que ser bien estéril, porque cualquier parásito, cualquier cosa te puede empeorar. No tienes defensas como para combatir esos virus. Y ella se comió un pan con jamón que el hijo le compró abajo y a partir de ese día empezó a mejorar y empezó con vómitos y descomposiciones de estómago. La ingresaron, la sacaron de la sala donde yo estaba, la pusieron en un lugar donde son aislados, donde son pacientes con extremo cuidado. Y bueno, cuando pregunté por la señora se había muerto. Luego la muchachita Emily de 18 años también falleció. Mi mamá le predicó, le dijo, Dios es el único que te puede sacar de esta situación.
Ellos no quisieron creer. Era como que esa misma pregunta que retumba en los corazones: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Cuando clamamos y no vemos respuesta. La niña le hicieron trabajos en la sala, le dieron mano de orula, le hicieron 1000 cosas y no rebasó la enfermedad. Se murió también con 18 años. Y dentro de todo esto que me tocó vivir, llegó un momento en que yo sonreía y era un gozo en medio de la tormenta. Y eso es lo que hace Dios. Eso es lo que hace Dios en nuestras vidas, que en medio de la tormenta, en medio de la crisis, en medio del dolor, te da un gozo que tú no entiendes por qué te ríes cuando deberías estar llorando. Bueno, me pasé 47 días ingresada. A los 47 días me dieron el alta. Tenía que ir todos los días al Nacional a ponerme los sueros. Eran sueros que eran todos los días, de lunes a viernes, descansaba solamente el fin de semana. Me tuve que poner alrededor de 120 y tantos sueros. Estos sueros no eran citostáticos, era arsénico. El arsénico es un veneno, lo que pasa es que a mí me lo ponían con menos dosis. Pero bueno, es veneno igual. Recuerdo que la piel la mudé completa, se me empezó a despellejar toda la piel, la empecé a mudar. Era una picazón insoportable, tenía que estar con antihistamínicos, me ponían antihistamínicos en vena. Bueno, cuando salí, le dije a mi esposo: yo no sé lo que tú vas a hacer, pero a donde primero yo voy a ir es a la iglesia. Los primeros días no podía estar en lugares donde hubiesen muchas personas, porque tenía que estar lo más apartada de la multitud posible. Y estaba en mi casa. Recuerdo que vino el pastor Roy, oró por mí, oró por mi esposo, y yo estaba en mi casa, pero oraba, buscaba de Dios, veía series, y cuando nada más que pude caminar un poco, fui a la iglesia. Tenía mi pañuelo porque no tenía pelo. Me daba pena entrar a la iglesia donde hubiesen tantas personas y las personas se dieran cuenta de lo que tenía. Y me escondía detrás de una columna. Me sentaba detrás de una columna como que para que no se fijaran mucho en mí. Los pies, las piernas se me hinchaban porque de estar 47 días en una cama, cuando empecé a caminar era como de nuevo empezar a vivir. Era como una nueva vida donde empiezas a caminar, donde empiezas todo nuevo. Las piernas se me hinchaban, pero me levantaba y adoraba a Dios. Me levantaba del banco, aún con dolor, mucho dolor en las piernas, y comenzaba a cantar. Recuerdo que en ese entonces había una canción de Barak que se llama Todo va a estar bien, que cada vez que la cantaba en la iglesia yo me agarraba, me aferraba y empezaba a cantar: todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Y yo, dentro de mí había algo que me decía que todo iría bien, que si yo confiaba en el Señor todo estaría bien. Y aun cuando me ponían los sueros, aun cuando estaba sometiéndome todavía a un tratamiento, cuando a veces me daban 10 pinchazos para cogerme la vena y no la podían coger, yo sabía que todo iría bien. El Hospital Nacional me quedaba muy lejos, teníamos que coger 2 carros, nunca nos faltó el dinero. Durante todo este tiempo los jugos tenían que ser de cajita, no podía ser cosas hechas por la calle, las cosas tenían que ser esterilizadas. Si abría un pomo de mayonesa podía comer de esa mayonesa al momento, pero después no podía comer más. Las galletas todas tenían que ser selladas. Si no podía comer nada de lácteos por miedo a que me cayera mal, y era una dieta muy estricta. No me faltó ni un grano de arroz durante todo ese tiempo. Mi mamá no trabajaba, estaba ahí constantemente conmigo. Mi abuela era la que me cocinaba. El niño me lo cuidaban entre mi familia, y eso fue un canal de bendición porque mi tío, mi familia, mi tío no se llevaba con mi mamá, es decir, mi mamá y mi tío, en fin, nuestra familia estaba separada, teníamos muchos problemas, y durante ese tiempo mi familia se unió
mi familia estuvieron colaborando juntos para que yo pudiera sanarme. Durante ese tiempo, mis amigos, mis amigas estaban conmigo, me llevaban ahí a los ultrasonidos, estaban ahí siempre al tanto, al lado mío. Y le doy gracias a Dios porque mis amigas no eran cristianas, no son cristianas, hoy por hoy no son cristianas, pero estaban al lado mío. La única cristiana era mi amiga Glady, es mi amiga Glady, que ella estaba ahí al lado mío y oraba junto a mí. Siempre, nunca estuvo lejos, pero ella es cristiana y tenía fe y oraba por mí, pero aquellas que no lo son, también estaban al lado mío, aportando su grano de arena. Y es cuán importante cuando uno está pasando por un proceso, que las personas no estén mirando si tú tienes pelo, si no lo tienes, si tú vas a sanar, si fuiste buena, si no fuiste buena, sino que estén al lado tuyo, independientemente de cómo tú seas. Ese fue un proceso por el cual yo sufrí mucho, pero le doy gracias a Dios porque fue canal de bendición para que mi familia hoy por hoy esté unida, para que pudiera valorar muchas cosas y sobre todas las cosas pudiera valorar la vida, porque nunca imaginamos que una persona a los 25 años se va a enfermar. Nunca imaginamos que cuando tú crees que estás viviendo a plenitud, que cuando estás en tus mejores momentos, como a veces decimos, puede llegar un momento, un tiempo, una hora en el que todo te cambia. Y a veces no valoramos la vida. Vivimos por vivir, sin hacer planes, sin valorar a aquel que tenemos al lado. Y en ese momento es cuando tú dices, Señor, no me quites la vida, quiero vivir otro momento, quiero que tú me ayudes, porque quiero criar a mi hijo, quiero estar con mi esposo, quiero estar con mi madre, quiero estar con mi familia. Bueno, en ese momento empecé a ir a la iglesia, no me importaba si tenía pelo, si se me hinchaban los pies. Yo iba a la iglesia como fuera, como sea. Iba a la iglesia y viraba y hacía reposo. Yo no hacía nada. Mi mamá, mi esposo, mi abuela me lo hacían todo. Yo estaba acostada, solamente me levantaba un rato para sentarme en la sala y para ir a la iglesia. Y si usted me pregunta hoy, ¿por qué soy cristiana? ¿O por qué creo en Dios? Yo pudiera decirte que porque en un momento donde nadie puede hacer por ti, Dios puede hacer algo por ti. Si tú me preguntas por qué creo y por qué llevo 8 años yendo a la iglesia, 8 años donde también he tenido pruebas, he tenido situaciones, he tenido momentos en los que no he querido ir a la iglesia, pero una vez le dije a Dios, aunque sea arrastrada yo voy, y he tratado de cumplir con mi promesa. Si usted me lo pregunta, es porque yo pudiera decirte que aun cuando tuve personas a mi lado, cuando los médicos lo dieron todo por mí, cuando los médicos se portaron maravillosamente, Dios es el único que puede levantarte en un momento cuando tú crees que todo está perdido. Los doctores le decían a mi mamá, yo no puedo asegurarte que ella se vaya a sanar, pero tampoco puedo decirte que no lo va a lograr. No tienen una exactitud. Mis amistades estaban al lado mío, me llamaban, se preocupaban. Recuerdo Daimé que iba conmigo, me llevaba en la silla de ruedas a los ultrasonidos y estaba ahí dándome la mano en mis momentos más duros, pero ella no tenía certeza de que yo iba a sanar. El doctor me dijo una vez en una consulta, a tu tipo de leucemia le decíamos la leucemia fulminante, porque cuando las personas se enteraban que la tenían, ya se morían. Y es que es algo que viene silencioso, porque cuando yo me vine a hacer memoria, vine a pensar, a meditar en cuanto a todo esto, yo hacía 3 meses antes que estaba viniendo con un dolor. Cuando me hicieron el medulograma, fue que sentí el mismo dolor que me quitaba la respiración.
3 meses antes ya yo venía con síntomas, ya yo venía sintiéndome mal, venía adelgazando. Mire cómo yo estaba demasiado delgada y yo no me daba cuenta, y era la misericordia de Dios. Estaba bailando y no parábamos, era ensayo tras ensayo. Estábamos filmando un programa en televisión, salimos en 23 y estábamos en la cúspide de nuestro proyecto. Y yo decía, la misericordia de Dios, ¿cómo te alcanza aun cuando tú no conoces a Dios? Cuando Dios tiene misericordia de ti, olvídate que Él prolonga tus días, porque lo merecemos. No, realmente no lo merecemos, pero Dios tiene propósito contigo. Y hoy quiero contarte este testimonio que hacía tiempo lo tenía pendiente, porque quiero que a través de él tu fe aumente y creas que con Dios todo es posible. No te estoy diciendo que una vez que vayas a la iglesia todos tus problemas serán arreglados. No te estoy diciendo que una vez que vayas a la iglesia tú serás la persona más feliz del mundo. No, porque la Biblia dice que en el mundo tendremos aflicciones. Y cuando hablamos del mundo, aún dentro de la iglesia vas a tener aflicciones. Pero también dice que confíes porque yo he vencido al mundo. Lo que a mí me reconforta es que estoy al lado del Señor. Es que estoy caminando con Dios, que he aprendido a confiar en Dios independientemente de mi situación, independientemente del dolor que pueda tener. Confío en que Dios algo va a hacer y aun cuando no haga algo, estaré en la presencia de Dios. Nosotros siempre oramos por sanidad y cuando llega esa pregunta de por qué Dios no la sana, yo he meditado mucho en esto y yo decía, las personas no entienden que es más importante la salvación que la sanidad. Tú puedes sanarte y muchos se han sanado y hoy no siguen a Dios. Muchos han orado a Dios, Dios ha hecho la obra y hoy ni se acuerdan de que Dios hizo algo por ellos. No son agradecidos. Sin embargo, hay personas que Dios las ha sanado o que Dios no las ha sanado. Pero hoy están en la presencia de Dios. Y recordemos que la vida aquí en la tierra es un ratico, es un momento. ¿Qué es lo que puede durar aquí en la tierra? 80 años, 90, 100, 120 años. Compara eso con toda una vida. Es decir, que la vida aquí en la tierra tiene que ser, tienes que trabajar conforme o con el aquello de que lo que hagas aquí en la tierra te sirva para poder estar en la presencia de Dios. Sabemos que las obras no nos hacen salvos, pero también la fe sin obras es muerta. De manera que lo que tú hagas, aunque no por lo que hagas serás salvo, influye para que tú mañana puedas disfrutar de estar en la presencia de Dios, de estar en ese paraíso. A veces decimos, no, yo que me quiten lo bailado. Y yo también dije eso muchas veces, voy a gozar la vida. Pero recuerda que hoy estamos gozando y mañana no sabemos. Para morir solamente necesitamos estar vivos. Entonces, nada, pues quiero que mi testimonio sea de bendición para tu vida. Quiero que a través de este testimonio, que tú lo puedas compartir con otros que tal vez estén en una cama hoy, que tal vez no tengan esperanza. Personas que no han creído que Dios pueda hacer algo en su vida. Yo tampoco creía que Dios podía hacer algo en mi vida, pero cuando hice esa oración, cambiaron las cosas. Cuando tú hagas esa oración, cuando tú le digas al Señor, yo te reconozco como mi Señor y Salvador, yo te entrego mi vida, yo quiero que tú escribas mi nombre en el libro de la vida, yo me arrepiento de todos mis pecados y quiero agradarte, Señor. Cuando tú hagas esa oración, yo estoy segura que Dios va a hacer algo. Las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Y el propósito de Dios no es que tú te vayas para el infierno, porque dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda,
mas tenga vida eterna. La única manera en la que tú vas a tener vida eterna es creyendo y aceptando al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador. Espero que Dios bendiga tu vida de manera abundante. Si estás enfermo, que Dios sea sobre ti sanándote, que Dios sea dando gozo en medio del desierto, que Dios sea poniendo un cántico de alabanza en medio de cada temporada difícil, en medio de cada tempestad, que en medio de tu enfermedad tú puedas ver la mano de Dios, que no te falte el alimento, que no te falte el sustento, que no te falte la medicina y que siempre haya una mano tendida delante de ti para que pueda ayudarte, para que pueda levantarte y para que pueda bendecirte. De todo corazón, que Dios te bendiga. Quédate en próximos videos. Nos vemos pronto. Bendiciones.